Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Diego Ruiz Narela, soy terapeuta físico egresado de la Universidad Santa Paula en Costa Rica. Primero que todo, deseo expresar mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado en la planeación y en el desarrollo de esta gran actividad, de este Congreso Latinoamericano de Terapia Física. Me siento sumamente honrado por la invitación y muy contento por compartir con ustedes. Vamos a desarrollar esta charla llamada Abordaje del raquis cervical alto al servicio de la neurodinámica del miembro superior. Al final de esa charla espero poder haber argumentado la importancia de pensar un poco de manera lejana al miembro superior cuando lo estamos abordando. Previamente a mi formación como terapeuta físico, también me formé en música. Fue en mi formación como guitarrista cuando me percaté de que tenía un problema cervical, lo que desencadenó en un mal patrón respiratorio y comencé a cursar con unas muy incómodas, en algunos casos incapacitantes, parestesias en ambas manos, a tal punto que tuve que dejar de tocar guitarra por varias semanas, en las cuales yo ignoraba que tenía un problema con la rotación cervical alta. Entonces, partiendo de ese hecho, deseo justificar por qué me apasiona tanto el hecho de hablar de la respiración integrada con la posición de la cintura escapular, la región cervical alta, la posición cefálica sobre el cuello y el tronco, y es una manera de darle como un eje transversal a todas mis líneas de pensamiento. ¿Por qué la región cervical alta? Tenemos al atlas y al axis, y sobre ellas va a recaer el peso de la cabeza y se van a encargar de ayudarle a posicionarse en el espacio. En muchas ocasiones va a ser la posición del atlas y del axis las que van a determinar el resto de la curvatura cervical. También, si nos vamos a la parte anatómica, las raíces cervicales que van a emerger por encima del nivel de la vértebra pueden sufrir pequeñas compresiones o irritaciones en la región cervical alta. Cuando tenemos una gran tensión en la musculatura suboccipital que en ocasiones van a entorpecer el rodamiento y el deslizamiento de los cóndilos occipitales sobre el atlas o entre el atlas y las articulaciones con el axis. Tenemos bien definido cuáles son los patrones de dolor referido, los miotomas, cuál va a ser la musculatura más debilitada o los reflejos ausentes en caso de una radiculopatía en diferentes niveles del raquis cervical. Ahora bien, aquí nos vamos a centrar en los dolores referidos de los nervios C1, C2 y C3, que en muchas ocasiones podemos confundirlos con una cefalea cervicogénica, que el paciente puede, a raíz de estos dolores, empeorar su postura, cursar con una anteproyección cefálica, una tendencia a la hiperventilación, sea por la postura, sea por el dolor, por angustia, por frustración, etc. Si nos vamos más arriba, al nivel C2, podemos ver aquí esta pequeña animación. Aquí tenemos un punto importante. Aparte de hablar de la región cervical alta, podemos decir hacia dónde van los nervios que emergen de ella. Y en este caso C2 es una importante contribución a la inervación de la musculatura profunda del cuello. Por lo tanto, si tomamos esto en cuenta, cuando estamos hablando de estabilidad espinal, control motor cervical en este caso, podemos preguntarnos qué hubiese ocurrido si previo al ejercicio se trata de restablecer primero la movilidad para facilitar así la contracción muscular. ¿Cómo puedo poner un elemento como la movilización en función de la movilidad activa? En este caso, medido mediante un test de flexión cráneo cervical, el cual fue evaluado con electromiografía de superficie. En este caso, podemos pensar entonces qué importancia va a tener la musculatura extensora subcraneal, qué importancia va a tener la posición de la cabeza, si está en anteflexión o en posición neutra, cómo es la capacidad activa del paciente para poder hacer una flexión subcraneal y qué mecanismos podemos realizar para facilitarla. Ahora bien, dijimos que todo esto iba a estar en función del miembro superior y de su inervación. Michael Shaglock define la neurodinámica como la integración de la mecánica y la fisiología del sistema neural con el sistema musculoesquelético.
Con esto podemos justificar muchas cosas en terapia física. Por ejemplo, si yo quiero generar un tratamiento sobre el nervio mediano, no basta solamente con realizar técnicas de deslizamiento neural, con técnicas de tensión en un extremo o con técnicas de tensión en los dos extremos. No basta con eso porque previamente debemos analizar toda esa interfase mecánica a través de la cual discurre el nervio, incluyendo desde la columna cervical hasta retináculos, estructuras fibrosas, musculaturas, etc. Pues bien, la posición de la región cervical alta me puede definir la posición de la cervical baja y por lo tanto la musculatura que rodea el plexo braquial. En muchas ocasiones se pueden ver formaciones en neurodinámica y se habla de forma exhaustiva acerca de la interfase mecánica, y ese es el enfoque de esta charla. Hay muchas bibliografías que defienden la movilización o la manipulación en la región cervical alta o en la región cervical media. Durante la movilización de la región cervical alta podemos encontrar un aumento de la actividad parasimpática en el miembro superior, mientras que durante una movilización de la región C3 y C4 podemos encontrar una disminución en la sensibilidad al dolor por presión en los puntos gatillo miofaciales latentes del músculo trapecio superior. Ahora bien, acerca de los riesgos, es verdad, tenemos estructuras vasculares sumamente importantes, por lo que siempre vamos a hacer técnicas en las cuales, aunque nuestro paciente tuviese una anomalía anatómica o una patología de fondo, no constituyan un riesgo para su integridad. Va a costar mucho encontrar algo que relacione directamente a la región cervical alta con el miembro superior. Sin embargo, por aquí se puede encontrar ese estudio donde se vieron los cambios a corto plazo en la tensión del nervio mediano después de una inhibición de la musculatura suboccipital en pacientes que tenían un latigazo cervical. Lo que se encontró fue que posterior a la inhibición de la musculatura suboccipital hubo un aumento en la extensión del codo durante la prueba de tensión neural del miembro superior, en ese caso el nervio mediano, pero no hubo cambios en la percepción del dolor del paciente ni en la fuerza de la prensa manual. Sin embargo, el hecho de que haya podido extender más el codo significa que hubo un mecanismo defensivo disminuido, lo que quiere decir que el nervio ha disminuido su irritabilidad o que la musculatura que le cubre ha disminuido su factor irritativo sobre el nervio. ¿Okay? En este caso, durante la extensión del codo es donde generalmente las personas tienden a tener un aumento de tono en la musculatura del bíceps o incluso en el trapecio superior y tienden a elevar la escápula para quitarle un poco de tensión al plexo braquial. Lo que este estudio sugiere es que en algunos pacientes iba a existir la primera parada acá y posterior al tratamiento suboccipital esa primera parada iba a aparecer más tarde en la reevaluación y va a haber una ganancia en el rango de extensión del codo. En este caso se llevó a una máxima tensión haciendo una inclinación contralateral de la región cervical. Si mi paciente tiene un déficit en la movilidad craneal y cervical superior, esto va a ser compensado por un exceso de movilidad en otros segmentos cervicales. Entonces estaríamos mejorando la movilidad en la región alta para proveer mayor estabilidad en la región cervical baja. Tenemos aquí que repasar algo muy básico acerca de la biomecánica cervical, y es que cuando hacemos una flexión por la forma de las facetas articulares, vamos a tener un deslizamiento hacia anterior y hacia superior de la vértebra que está arriba sobre la vértebra que está abajo. Es decir, si en este caso la vértebra C3 se flexiona con respecto a C4, C3 va a deslizar hacia arriba y hacia adelante. Mientras que en una extensión ese deslizamiento va a ser opuesto. Va a ser hacia posterior y hacia inferior. Cuando hacemos una inclinación lateral, es como que de un lado la vértebra estuviese extendiendo, mientras que el otro lado estuviese flexionando.
Entonces, en una inclinación lateral, esta faceta está yendo hacia abajo y esta otra hacia arriba. Podemos decir también que esta está yendo hacia atrás y esta otra hacia delante. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen una asimetría en la inclinación del hueso axis o de la rotación del hueso atlas van a tender a compensar en la región cervical media y baja. Entonces esta artrokinemática podría estar un poquito alterada. En este caso estamos observando una flexoextensión subcraniana. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos una rotación subcraniana? Pues bien, uno de estos cóndilos del occipital va a ir hacia adelante y el otro cóndilo va a ir hacia posterior. Entonces eso se va a invertir de esta forma. ¿Okay? Y en algunas ocasiones, por una contractura muscular, un espasmo reflejo o por una disfunción articular, alguno de esos dos deslizamientos está limitado. Entonces el paciente tiene predominio de rotación a un lado o predominio de inclinación a un lado. Entonces ahora más adelante vamos a ver algunas propuestas de técnicas para restablecer esta movilidad. Este paciente tenía dolor de hombro derecho, un poco de dolor referido hacia el codo derecho y no se había percatado de la posición de su cabeza. Es clara la desviación de la cabeza en una rotación izquierda con un poco de inclinación derecha. Entonces, se le hacen pruebas especiales a la región del hombro, del codo y la columna cervical en general, y lo único que se encuentra alterado, francamente, es la región cervical alta. Cuando tratamos de inclinar la cabeza hacia la izquierda, hay demasiada resistencia, o a la hora de rotarla a la derecha de forma acoplada. Por tensión ligamentosa, cuando me inclino a la derecha, voy a rotar en dirección contraria, lo que se llama una copla inversa o acople inverso. Ahora, esto lo he visto en muchísimos de mis pacientes, que hay una rotación cervical superior y una antepulsión del hombro. Una vez que se trata la posición cervical alta, muchos de estos pacientes presentan un cambio casi inmediato en su hombro. En este caso se ve más grande, más cerca de la cámara porque estaba más elevado. Y algo muy importante, la rotación interna del hombro por lo general está limitada. Entonces en este caso, el músculo pectoral menor estaba hipertónico. Eso justifica la antepulsión del hombro y la pérdida de la rotación interna máxima. Imaginémonos pues, podemos hacer fuerza para elongar este músculo pectoral menor. Podemos hacer terapia manual ortopédica para trabajar sobre la cápsula articular a nivel glenohumeral y ganar rotación interna o un deslizamiento posterior a nivel glenohumeral. Pero si la cabeza nos está dando una mala posición de la cintura escapular, posiblemente a los días se vuelva a repetir el problema. Entonces, en mi experiencia, una vez tratado el hueso axis y el hueso atlas, automáticamente vamos a tener, en la mayoría de ocasiones, un aumento del rango en rotación interna en el hombro afectado. El enfoque integrado de tratamiento sería la modulación de los músculos suboccipitales, como si quiera, puede ser un masaje de fricción en la región suboccipital. Podemos trabajar con técnicas de energía muscular pidiendo una extensión subcraniana de baja intensidad. En la fase de relajación, solicitar una respiración profunda. Y en la fase expiratoria, hacer un poco más de flexión subcraniana. El deslizamiento posterior de los cóndilos occipitales puede ser también optimizado mediante técnicas manuales. Hay técnicas que mezclan la tracción subcraniana con un deslizamiento posterior, que todas las personas que nos hemos formado en terapia manual ortopédica la hemos practicado. Sin embargo, la relajación y elongación de la musculatura suboccipital siempre va a ser la técnica de preferencia en este caso. Podemos posterior a esto activar la musculatura profunda del cuello, para lo cual siempre va a recomendar que primero hayamos trabajado las técnicas articulatorias del atlas y el axis que vamos a ver posteriormente. Siempre después de estos tres pasos recomiendo reevaluar la movilidad del miembro superior y se van a dar la sorpresa de que muchos rangos articulares,
muchos grados de fuerza muscular y sensibilidad en algunos nervios va a cambiar posterior a este abordaje, que fuera de sencillo es muy efectivo. Podemos ahora ver ese esquema y pensar, ok, si tengo estos músculos suboccipitales tensos, van a tratar de llevar a extensión subcraniana mi cabeza. Y al hacer esto, los cóndilos suboccipitales deslizan hacia adelante. Y esto no va de la mano con la posición erguida que usualmente buscamos en los pacientes. Esta contracción muscular persistente en los músculos suboccipitales más bien favorece la anteproyección cefálica. Podemos hacer la inhibición de la musculatura suboccipital mediante técnicas de masoterapia, técnicas de energía muscular o técnicas articulatorias. Y siempre tomar en cuenta qué está ocurriendo allá adentro. Tenemos que hacer, aunque sea una técnica de masoterapia muy sencilla, tenemos que pensar qué beneficio a nivel biomecánico me está trayendo esta técnica de tejido blando. Podemos también hacer una inhibición con técnicas miofaciales en el músculo esternocleidomastoideo, rotando levemente la cabeza de manera contralateral para así alejar el paquete neurovascular de donde va a estar nuestro dedo pulgar, haciendo un freno al músculo para que ocurra este desplazamiento lateral. Podemos aplicar técnicas aprendidas en otros cursos como Mulligan para facilitar la movilidad cervical superior. Aquí en esta imagen tenemos de nuevo la inhibición mediante técnicas de inducción miofascial en el esternocleidomastoideo. Abajo a la izquierda tenemos a un osteópata inglés llamado John Gibbons realizando una técnica de energía muscular en el músculo trapecio superior. O podemos trabajar el trabajo activo mediante educación para optimizar el ritmo escápulo-humeral. En muchas investigaciones acerca del patrón respiratorio, siempre se le va a dar énfasis a la respiración diafragmática con la cabeza en posición neutra. Va a mejorar tanto la tensión muscular, comprobado mediante electromiografía de superficie, así como los volúmenes inspiratorio y expiratorio. Entonces creo que con esto podemos ir terminando de convencernos la importancia del tratamiento subcraneal, puesto que para poder hacer esta postura y reclutar bien la musculatura profunda del cuello, es necesario el deslizamiento posterior de la cabeza. En cuanto al patrón respiratorio, muchas personas que tienden a la hiperventilación van a tener una alteración postural y una posterior hipertonía muscular accesoria a la respiración, como fue el caso de Leon Chaiteau, quien en carne propia tuvo un episodio de alcalosis respiratoria muy severa en el cual terminó en el hospital y tras una evaluación se descartó que fuera un evento cerebrovascular. Se le dijo, vayas a su casa y aprenda a respirar. Sin embargo, hay pacientes en los que este control muscular voluntario es difícil, como en este caso. Entonces una paciente, ella tuvo un cáncer de mama, la irradiación le afectó la audición en ambos oídos, le generó una severa lesión en la región del paladar blando y tiene mucha secreción de moco y flema. Y en este caso le evaluamos el patrón respiratorio. En el lado izquierdo se podía observar una gran hipertonía de la musculatura incluso cuando ella no estaba tomando aire. Y en el otro lado ya podemos ver con solo una semana de tratamiento que la hipertonía siempre ocurre, pero los patrones musculares son un poco más serenos que en el video de la izquierda. Y todo esto fue un tratamiento cervical alto. Después de haber restablecido la movilidad de la cabeza y la región cervical alta, procedimos a trabajar una movilización neurodinámica, sobre todo el nervio mediano y el nervio radial. Ahora bien, vamos a hablar un poco de movimiento relativo. ¿Por qué estoy colocando acá un video que comienza por los pies? Pues bueno, porque cuando caminamos realizamos una disociación de cinturas. Y esta disociación de cinturas requiere que nosotros mantengamos nuestra vista fija en el camino. Entonces nuestra cabeza hace pequeñas rotaciones e inclinaciones para poder desarrollar la marcha de forma aerodinámica y económicamente eficiente. Entonces, ¿qué ocurre si mi paciente tiene una limitación en la rotación cervical alta? Si vemos que hay una barrera, que sea por dolor o sea por una contractura muscular o por una disfunción articular,
puede haber una compensación de esta región hacia abajo. Y eso podría explicar los hombros que se encuentran en antepulsión de forma unilateral. Podemos ver por qué hay costillas más resaltadas de un lado que del otro, o porque a veces el ombligo se nota un poco desviado de la línea media, y posterior a la movilización cervical alta podemos ver cómo el cuerpo se alinea de forma leve, pero al menos podemos ver un efecto a distancia. Mariano Rocabado decía, no preguntemos dónde está el cóndilo de la ATM, sino más bien preguntémonos dónde está el hueso temporal sobre el cual el cóndilo se va a articular. En este caso, no preguntemos nada más cómo se mueve el atlas, sino cómo se mueve el cuerpo que está debajo del atlas. Y eso podría aumentar nuestro razonamiento clínico en gran cantidad de situaciones. En una posición de flexión de cuello, vamos a rotar hacia la dirección que se encuentra limitada, y en la región donde el movimiento está limitado sin provocar dolor, hacemos una pequeña presión con la segunda articulación metacarpofalángica, la cual va a ir proyectada sobre la masa posterior del atlas. Esa técnica es sumamente sencilla. Sin embargo, yo siempre prefiero trabajarla a un 80% del rango que el paciente me permite. Si el paciente llega a esta amplitud de movimiento, me devuelvo un poco, pregunto si puede respirar con facilidad o deglutir. Si todo está bien y el paciente no siente ninguna incomodidad, imprimo la pequeña fuerza. O puedo también hacerlo como una técnica de energía muscular. A partir de la posición de límite, simplemente estabilizo, le pido al paciente que rote al lado contrario, es un isométrico de mínima intensidad, le pido que relaje, y en el momento que toma aire, en la fase expiratoria, le pido que activamente gire la mirada hacia donde se encontraba la barrera. En este caso es muy sencillo, porque simplemente voy a imprimir una pequeñísima presión sobre la cara lateral del proceso espinoso de C2 en sentido medial e inferior, mientras que con la otra mano voy a tomar del hueso temporal y voy a hacer un poco de elevación desde la región del proceso mastoides. Si el axis se encuentra en posición flexionada, el resto del raquis cervical va a tratar de seguir la línea del cuerpo del axis. Cuando hago una extensión del axis, ambas facetas articulares deben ir a una posición de cierre o un deslizamiento que era inferior y posterior. Cuando estimulo la consecución de inclinaciones simétricas en ambas direcciones, a la vez estoy facilitando la extensión del axis, y por lo tanto estoy facilitando una posición céntrica del axis sobre el cuello, lo que puede favorecer la consecución de la lordosis fisiológica. Esta paciente de la izquierda, vean la posición en la que tiene su hueso axis. La línea roja está denotando la parte posterior del cuerpo del axis. ¿Ok? Eso nos va a dar una idea del trayecto que va a seguir el resto de la columna cervical. La paciente de arriba a la derecha presentaba antepulsión de cabeza muy marcada, un poco dolor en la región cervical, pero sobre todo sintomatología en la cara anterior de su hombro derecho. Y podemos ver una semana después solamente realizando técnicas de tejido blando y exclusivamente una técnica articular que era la movilización del axis. La movilidad del miembro superior aumentó notablemente, por lo que podemos descartar que en realidad no era una lesión a nivel del hombro. Las pruebas de tensión neural disminuían su respuesta de espasmo local a la hora de ser realizadas después de la técnica sobre la cervical alta. En el caso del paciente de abajo a la izquierda, presentaba una fractura de clavícula de 22 días de evolución.
Hicimos puras técnicas de energía muscular muy suaves, por ejemplo en el trapecio superior, en el elevador escapular, siempre haciendo una estabilización en la cual mis dedos no contactaran con la clavícula. Y posterior a unos 25 minutos de esas técnicas, ya él tenía una contracción voluntaria más amplia, por lo que podíamos ver cuál era el rango al que el paciente podía llegar sintiéndose seguro y sin compensaciones. Trabajar la región cervical alta y baja puede servir como un diagnóstico diferencial para otras situaciones que presenta el paciente. Y en la imagen de abajo a la derecha podemos ver una muchacha que se encuentra con su cabeza completamente inclinada, un poco rotada y claramente asimétrica. Aún con las barras que he puesto, se puede ver la asimetría. Mientras que en la segunda imagen, una hora después de haber sido entrevistada, ya presenta mayor simetría, menor inclinación y la rotación va a ir en conjunto con la inclinación por lo general. En esta señora, vean la cabeza como no sigue la línea media del cuerpo. Después del tratamiento cervical alto, podemos ver cómo el movimiento del miembro superior aumentó notablemente, independientemente de las secuelas del EPOC, independientemente de la falta de amplitud torácica, independientemente de los diagnósticos que le habían dicho que tenía muchos años de tener ya esta idea a nivel cortical. Y para eso son las fotografías, para poder ver los cambios inmediatos después de la terapia. En el caso de pacientes pediátricos, es muy usual encontrar una correlación entre la limitación de la movilidad cervical superior y la predominancia del uso de un miembro superior. Y posterior a la movilización cefálica, se puede encontrar una normalización en la hipertonía de la musculatura en la región pectoral, en la musculatura flexora de codo, hay mayor control en la apertura espontánea de los dedos y por lo general una mayor simetría en el uso de ambos miembros superiores. Finalmente, en el caso de una escoliosis, esta paciente acudió a terapia a causa de un dolor de hombro derecho, rigidez de cuello y un poco de irritación en su articulación temporomandibular derecha. En la placa podemos ver donde se ve que hay una inclinación del axis. No observamos los espacios articulares con el mismo grosor, esto es indicativo de que hay una rotación de la vértebra atlas, y podemos ver cómo después de un poco de tratamiento cervical superior ha cambiado la relación entre los lados izquierdo y derecho de la paciente. Con esto culmino esta ponencia. Trato de compartir los conocimientos basados más en práctica clínica que en evidencia científica, porque como lo pueden ver, va a costar encontrar una correlación directa entre estas dos temáticas como son cervical superior y neurodinámica de miembro superior. Espero que eso sea simplemente como una filosofía o una integración de enfoque, y por cualquier cosa aquí van a tener mis contactos a su disposición por cualquier duda que yo pueda responderles. Como decía Daniel Rabinovich, queda.